Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora en que escuchen este episodio del podcast de Titanes del Mundo del Trabajo. En esta ocasión nos acompaña un verdadero titán del mundo del trabajo, que es Jorge Jáuregui. Jorge es una expresidente de AMEDIR, presidente de la Federación Mundial de Personal. Bueno, él nos va a platicar de su experiencia. Jorge ha vivido en diferentes países, ha tenido mucha experiencia y mucho exposure con el mundo de recursos humanos a nivel internacional, él mismo como alto ejecutivo en distintas empresas nacionales y transnacionales. Y bueno, ¿quién mejor para presentarse que él mismo? Entonces, cedo la palabra primero a Jorge para que se presente y luego lo bombardeo con un montón de preguntas que tengo y seguramente será una muy grata conversación. Jorge, muy bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación para estar con nosotros en este episodio de Titanes del Mundo del Trabajo. Al contrario, Octavio, un placer estar contigo, con tu audiencia. Y bueno, brevemente a la presentación que me solicitas, yo prácticamente estamos hablando de 5 décadas de trayectoria profesional en materia de recursos humanos en México como expatriado en Nueva York, como vicepresidente de Unilever Latinoamérica, y también previo a eso en Argentina, en Buenos Aires, como expatriado también, a cargo también con Unilever de la parte de América del Sur. Desde los grupos mexicanos, obviamente estuve como director general corporativo de recursos humanos en Grupo Desk y como director corporativo de recursos humanos de la División Minera de Grupo México, se llama AMC Americas Mining. Y así, en breve resumen, pues me ha tocado ser presidente, como lo mencionaste, de la Federación Mundial, donde continúo con el board, dentro del board, al igual que en el board de la AMEDIR, donde también fui presidente, y de NARMA, donde fui presidente también de la asociación que abarca Estados Unidos, Canadá y México, y continúo en los boards de las tres asociaciones mencionadas. Así que a tus órdenes, Tavo. Jorge, muchas gracias. ¿Por qué no empezamos conversando y explicándole a la gente un poco cómo es esta estructura mundial de la federación? Porque a lo mejor mucha gente pues sabe de sus asociaciones locales en Querétaro, que es muy buena asociación de recursos humanos en México. A mí me consta que en Cali, en Colombia, no en Cali solamente, sino en Colombia en general, ACRIP hace muy buen trabajo. En Guatemala, la Asociación Guatemalteca es muy buena. En su momento tuvimos la oportunidad, Jorge, por ahí del año 2000, de conocer lo bien que funcionaba la francesa. Y bueno, quisiera que nos explicaras un poco cómo es la estructura, a lo mejor empezando un poco con los antecedentes de la propia estructura mexicana. A ti y a mí nos tocó juntos crear la AMEDIR cuando se fusionaron las dos asociaciones de la Ciudad de México, del Valle de México. Pero bueno, pues vamos entrándole si quieres un poquito de historia, porque creo que es un buen referente para las nuevas generaciones. Totalmente de acuerdo, Tavo. Mira, efectivamente la Asociación Mexicana de Ejecutivos en Dirección de Recursos a la AMEDIR, pues se fundó en 1946, incluso un año antes de la Asociación Norteamericana, la SHRM, o SHRM, la Society of Human Resources Management. AMEDIR, en ese entonces la Asociación de Jefes de Relaciones Industriales, AC, llamada AGEAC, pues se fundó de las que son con mayor antigüedad en el mundo. Y hoy te diría, bueno, pues forma parte de la Federación Mundial. La Federación Mundial, a su vez, se fundó en 1976. Fue cofundada con un mexicano, Marco Antonio Flores, de Monterrey, y él y un norteamericano y otras personas de Europa. Y fundaron la Federación Mundial de Asociaciones de Recursos Humanos. Después se integró con 5 federaciones continentales, que a su vez agrupan a diferentes países, 32 en Europa, 11 en América Latina, excepto México, que está en la parte de Norteamérica con Estados Unidos y Canadá, y así al hacer un total de 102 países que forman parte, de aproximadamente 700,000 ejecutivos y directivos de recursos humanos. Esta federación ha hecho congresos mundiales cada 2 años, en forma ininterrumpida, la Federación Mundial, desde el año 86, 10 años de haberse constituido, y empezó con un congreso mundial, primeramente en Estados Unidos, allá en Washington, D.C., después incluso en el año 2002, que te referías por ahí, que estuvimos coincidiendo antes de eso en Francia, en el 2002 participaste tú de una manera, por lo menos en la parte inicial, muy activamente, ahí justamente en París,
para traer el Congreso del 2002. Esa vez fue el 2000 en París, el 2002 fue en México. Y ese fue el único Congreso hasta ahora que ha sido inaugurado por un presidente de la República en funciones, que fue el caso de Vicente Fox en ese momento. Y de muy buenos recuerdos para todos todavía ese Congreso Mundial. Estamos haciendo esfuerzos a ver si traemos el Congreso Mundial del 2026, que le corresponde por ser año par, a ver si lo traemos a México, para conmemorar también los 80 años de la constitución de la actual AMEDIR en México y los 50 años de la Federación Mundial. Entonces, esto es un poquito la estructura y México siempre ha tenido un rol relevante. Tú has sido testigo y un protagonista esencial. Alguna vez participaste también en el board de la Federación Mundial cuando fue el Congreso Mundial de 2002 en México. Y yo pues continúo ahí en el board. Y te digo, México siempre ha tenido un rol muy interesante, muy activo y proactivo en la Federación Mundial. Yo te diría que dentro de los 102 países, las asociaciones que me tocó conocer en su gran mayoría, en visitas inclusive cuando fui presidente de la Federación Mundial, te puedo decir que México está entre las 6, 7 más importantes del mundo. Claramente a nivel Iberoamérica pues está encabezándolas claramente en idioma español también. Así que bueno, te puedo decir a nivel de introducción eso. Qué padre, Jorge, qué padre. Oye, Jorge, bueno, tú tienes mucho exposure, tú vas a muchos congresos, te invitan, pues sí te hacen el favor, pero la verdad es que tú les haces el favor de ir para presentar, para coordinar paneles, para hacer exposiciones. Platícame de acabas de estar recientemente en el Congreso Mundial. En Singapur. Has participado en el de en el de SHRM. Platícame, ¿qué has visto, Jorge? ¿Qué se está viendo en estos congresos mundiales? ¿Cuáles son algunas de las tendencias que nos puedes compartir? ¿Qué están haciendo en otros lares que a lo mejor nosotros no estamos haciendo y nos sería útil escuchar y ver? Sí, con mucho gusto, Octavio. Mira, pues realmente sí, efectivamente estuve en el Congreso Mundial más reciente que se hizo en el mes de mayo, justamente el mes pasado, en Singapur. Allí, pues de los temas más relevantes y que se tuvieron a nivel pues de mucha consonancia y coincidencia, pues fue el hecho de pues la inteligencia artificial, ¿no? El tema de cómo ya está siendo cada vez más utilizada, no solamente en procesos de selección de personal, sino también incluso en materia laboral, a nivel de la legislación laboral de cada país. Pues para darte una idea, con la inteligencia artificial te pueden analizar pues más de 100 legislaciones laborales y las modificaciones y jurisprudencias de esos países en menos de 5 minutos. En menos de 5 minutos las tienes ahí, hasta con un resumen, cosa que le llevaría pues días enteros a un grupo de más de 20 personas especializadas, pues hacer eso, por no decir que más de 2 semanas. Así que es un ejemplo de lo que está aplicándose en materia. Incluso también se mencionó ahí en este Congreso Mundial más reciente el hecho de que se tuviera ya a nivel, pues de que se están desplazando ya muchos puestos de trabajo, según la organización, la OCDE, hablan del 60% de los puestos de aquí al 2030 van a ser cambiados o eliminados, cambiados esencialmente gracias a la inteligencia artificial. Entonces, básicamente, eso es todo un desafío para los temas de capital humano, de cómo incorporar, de cómo actualizarse en esos skills o el reskilling en materia de aplicar esas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, sobre todo el ChatGPT y toda la inteligencia artificial generativa, pues a manera de que no lo veamos tanto como una amenaza, sino como una aplicación importante para la función de capital humano. Muy bien, Jorge, pues bien interesante. Entonces, inteligencia artificial es uno de los grandes temas. Es uno de los grandes temas. Lo otro sigue siendo la atracción y retención de talento. Hay toda una guerra todavía por obtener el talento donde quiera que sea. En algunos países, pues además es complicada por el tema de su demografía propia, que no tienen suficiente gente joven. México sí, afortunadamente, todavía tiene ese bono demográfico que tiene que capitalizar, a comentar tu comentario de qué podemos hacer aquí en México, pues a capitalizar ese bono demográfico, todavía esas nuevas generaciones de egresados en materias de ingeniería y otras, para tenerlos en el fortalecimiento de las empresas, sobre todo ahora que está el nearshoring, relocalización. Otro de los temas que también se abrió notablemente muy alto dentro de las prioridades de los ejecutivos de recursos humanos es el tema de mental wellness o salud mental en los centros de trabajo.
compartían datos de Norteamérica en el sentido de que pues ya estaba entre los primeros 5 lugares de las preocupaciones en las organizaciones por el impacto que tiene en ausentismo, en el ausentismo, bueno, en la renuncia a esa silenciosa que le llaman, en que están físicamente o virtualmente, pero no están realmente comprometidos con la empresa, y mucho se debe a temas relacionados con la soledad, con problemas mentales, entre otras cosas. Jorge, ¿tú qué piensas en relación a este tema de las enfermedades mentales, de las enfermedades psicológicas o psiquiátricas? Yo tengo el sentimiento, la sensación de que esto ya estaba muy presente, que la Sí. pandemia lo explotó, pero que en realidad es un problema que ya teníamos desde hace muchos años y que a lo mejor no habíamos hecho bien el trabajo de darnos cuenta de este problema tan grave que hay en el mundo, ¿no? Y no había la conciencia que se generó, se despertó como producto de la pandemia de COVID-19, ¿no crees? Sí, concuerdo absolutamente con este comentario que haces, Octavio, porque pues es un tema humano, un tema natural de conflictividad y eso que pues, pues no se le daba la importancia efectivamente a través del COVID y de toda la pandemia y el aislamiento que hubo, pues, yo te diría explosionó, y cuando se regresó al trabajo, yo veo que una gente pues no solamente es un tema que ya había desde antes, sino que pues fue todavía más importante, más relevante y se dio más. Y ya se reflejaron las consecuencias en lo que te decía de ausentismo y demás efectos. Así que sí, es un tema que es una preocupación que debe atenderse. Ya vemos que inclusive en las legislaciones y en los cambios en la legislación misma mexicana ya se habla del estrés y otras cosas que no estaban contempladas en las enfermedades profesionales, que estaban en la Ley Federal del Trabajo y consecuentemente en el Seguro Social mexicano y así en otras situaciones. Veo que hay Y empresas en algunas México de que las ya. NOM, ¿no? Estas, Exactamente. En México ya están coberturas de seguros médicos, incluyendo el tema de estrés grave y salud mental, como temas que son sujetos de poderse plantear reclamaciones médicas sobre ese sentido. Hay empresas ya en México que lo están haciendo y lo están incorporando en sus pólizas de gastos médicos mayores con cobertura a sus empleados e incluso a familiares directos de ellos. bien interesante, Jorge. Oye, regresando un poquitito a lo que antes comentabas, este tema de falta de gente en algunos países, yo diría de falta de gente en muchos países de Muchísimo. distintos niveles, porque Sí. yo he comentado en este mismo podcast que me tocó en Estados Unidos, es brutal como ves letreros en todos lados que se está buscando gente, que se está buscando choferes de camiones, pero se están buscando meseros y gerentes de restaurantes. Yo tengo una anécdota de eso que luego te comento, pero ¿qué piensas? A ver, la globalidad, la globalización también nos permite el uso de gente, el que podemos contratar gente en el mundo entero sin tener que movernos. Tú has sido expatriado en 2 ocasiones y bueno, pues a mí yo también tuve la oportunidad de ser expatriado un par de veces, pero pues hoy hay la posibilidad de trabajar desde casa y quisiera que también profundizáramos sobre este tema de trabajo desde casa, cómo lo has vivido tú y cuál es tu experiencia profesional con la gente con la que colaboras. Pero me gustaría ligar estos dos temas, la posibilidad de trabajar desde casa y la posibilidad de ser contratado por una empresa a nivel mundial y tú sin tener que moverte de tu casa. ¿Qué piensas en relación a esto? Sí, totalmente, son temas íntimamente relacionados uno con el otro, tal cual. Por ponerte un ejemplo, una empresa que se comentó, el caso de una empresa de una aerolínea asiática de cobertura global, que cambió su logotipo de sus aviones y de corporativo sin necesidad de contratar físicamente a nadie. Contrató unos diseñadores en Italia, otras personas en Corea del Sur, y que hicieron un equipo, y otros en otras partes de Asia y hicieron todo un cambio de imagen cultural, sí, trabajando a 14 o 16 horas, usos horarios distintos, sin necesidad de presenciar físicamente. Y le salió a la tercera o cuarta parte del costo que se hubieran hecho en sus oficinas corporativas o pagándoselo a un outsourcing en la localidad de origen allí en Asia. Entonces es un ejemplo de que efectivamente sí se puede el trabajo virtual y es también la consecuencia, donde lo unimos con el otro tema, de que pues la gente se dio cuenta durante la pandemia que ya podía estar desde su casa haciendo labores y trabajando sin necesidad de desplazarse en el medio que señalabas hace rato de los restaurantes, por ejemplo, bares,
pues la gente empezó a darse cuenta que ganaba más sin necesidad de estar, no sé, no solamente 8 o 10, sino hasta 12 o 14 horas en un centro de trabajo, en actividades demandantes como el turismo o la gastronomía. Entonces, por esa razón, hoy tengo datos recientemente emitidos por la SUEM, en donde hablan de que un chofer de tráiler en los Estados Unidos tiene que pagarle un paquete anual de $190,000, que es más de lo que sale un egresado médico de ingeniería, ni siquiera egresado, un especialista, y apenas los gana así, y ahí se los pagan a un chofer de tráiler, lo que no consigue. Bien interesante, pues sí, es todo un mundo. Y claro, por un lado tenemos trabajos que sí son fáciles de sustituir, bueno, que se puede contratar gente de cualquier lugar del mundo, pero otros pues no, que se requiere la persona presencial, y esos puestos de trabajo yo creo que van a ser mucho mejor remunerados en el corto y en el mediano plazo, porque pues así va a ser. Y a nivel mundial yo creo que va a tener que cambiar las legislaciones para permitir que países, sobre todo de Europa, que no tienen este bono demográfico, pues tengan que incorporar gente. Japón, que típicamente no recibía gente, ahora está teniendo que recibir a muchísima gente, mucho en esto que se llaman shadow works, o trabajo sombra que nadie ve, las camaristas de los hoteles, gente en la cocina, que todavía no se ve muy claro. Japón es el país, la economía de las economías más grandes del mundo, que tiene menos extranjeros viviendo en su economía. Nosotros estamos empezando a ver esto y a muchos mexicanos les sorprende, algunos inclusive están en desacuerdo, cuando México siempre ha sido un exportador nato de mano de obra, exportador de personas, y ahora que nos están llegando estamos muy sorprendidos. A ver, hay creo que 1.4 millones de personas que no son mexicanas, digamos, de estos migrantes recientes, y hemos tenido pues migrantes en muy poquitos lugares, ¿no? En Ajijic, en Jalisco, en San Miguel de Allende, lugares que los identificábamos, pero pues ahora los vemos por todos lados y nos asustan, nos preocupamos, y yo creo que eso es parte de la globalización. A mí me encanta y a mí no me asusta un ápice. Jorge, cuéntame, ¿qué más cosas has visto? ¿Qué se comenta en estos foros mundiales? ¿Dónde fue este último congreso al que fui? Me dijiste Singapur, perdón. ¿Qué se contó en ese congreso de Singapur? ¿Qué más se dice Bueno, en estas conversaciones que a lo mejor tú tuviste uno a uno? ¿Qué sí, oyes? efectivamente, otro tema que salió fuera de los que ya son conocidos por la comunidad de recursos humanos en México y en muchas partes, pues que son la parte de cambios en las legislaciones, la compensación ejecutiva, la parte que tú señalabas, que me gustaría también regresar un poquito al tema del trabajo remoto, en donde hay empresas en que pues realmente no, la mayoría, en el caso de México casi la mayoría sí ha regresado a un trabajo presencial, aunque no al 100%, generalmente es una fórmula de 4 días presenciales y uno no, o 3 y 2, con mucha flexibilidad al respecto, pero sí, otro de los temas que salió como relativamente nuevo, por lo menos más alto en la lista que antes, es el tema de civilidad. Civility le llaman en norte. Este de civilidad es, al darse cuenta de toda la polarización que ha habido en todo el mundo, fomentada o exacerbada por redes sociales, que también es parte de la naturaleza humana, pero toda esta parte de la nueva tecnología lo ha hecho más cercano, más presencial, más visible, más conocido por noticias y por la vivencia de cada uno de nosotros. La civilidad en el sentido de que cómo hacer que realmente se respete lo políticamente correcto, que se respeten las opiniones sin desacreditar al adversario de entrada y desviando el tema de atención. O sea, ese tema de civilidad en el lugar de trabajo es básicamente un tema que va más allá del respeto a la diversidad, inclusión o pertenencia o equidad en el centro de trabajo. Fue parte de los temas nuevos que salió ahí como una de las acciones y funciones de recursos humanos. Y por cierto, también otra cosa que salió es que está perdiendo un poquito el ímpetu que tomó recursos humanos como función a raíz de la pandemia, en donde ya se acercaban mucho a los CEOs. Habló un CEO ahí que decía que la función, no, el titular de la función con quien más habló durante la pandemia era con su gente de recursos humanos, más que con su CFO o su COO de operaciones o inclusive comercial, porque es una situación tan nueva que implicaba el conocimiento y contacto e información constante con los empleados, que se apoyaba con el de recursos humanos, por primera vez en muchos años o más que muchos otros años, y que después se perdió un poquito
por eso, y que la agenda que se criticaba ahora de recursos humanos es que el Sherman decía, me traes temas de inclusión, de diversidad, de situaciones nuevas que me distraen de la agenda del negocio, pero ¿qué hacemos? ¿Cuál debe ser nuestra posición? Y ahí es donde todavía le faltan respuestas al de recursos humanos, que tiene que llevar más que opiniones, que son válidas, pero tiene que llevar más hechos y datos, tendencias y costos, impactos financieros, y más que, pues es mi opinión, ¿no? Que pues sí es valiosa, pero ahí a ese nivel, con el CEO, se tiene que manejar más números y más hechos y datos. Así es lo que que he estado escuchando recientemente, sí. Me encanta esto que dices, Jorge. ¿Y tú qué crees? ¿Que de verdad lo estamos aprovechando? ¿Lo está aprovechando quien está hoy en la función de recursos humanos? Porque es una coyuntura, como tú dices, yo creo que estaba muy desdibujada la función de recursos humanos los últimos, ¿qué? 12, 15 años quizá o más. Y Sí, ahora que se está, pues hay dos temas, también en México en concreto está pasando todo el renacimiento de las relaciones laborales, ¿no? Entonces se dan como dos fenómenos, la pandemia por un lado y luego tema de relaciones laborales por toda la modificación a la Ley Federal de Trabajo. ¿Qué piensas, Jorge, con la gente que tú tratas de recursos humanos en México? ¿Crees que se sí. está aprovechando la oportunidad? Pues debería aprovecharse más. Yo creo que es variable, como en todo, no hay una unanimidad. Para mí creo que no existe, pero la mayoría pues, tendría que aprovecharlo más. Es una oportunidad de oro que se presenta para la función. El hecho de que los oídos, por lo menos inicialmente, los tengamos cercanos y la vista también de los CEOs, de las cabezas de las empresas, los líderes de las empresas también de otras áreas, y que Recursos tiene que reflexionar y tener una postura por lo menos clara, pero sustentada en datos, en data analytics, en aprovechar la inteligencia artificial y la propia estadística que tiene al tener la información de todos los empleados ahí, no solamente en los expedientes, sino en los temas médicos, en los temas de edades, de competencias, en fin, tiene que capitalizar esa base de datos, esas fuentes de información propia y plantearlas de una manera que adaptada a su propia costumbre, a su propia cultura de organizacional, a su propio estilo de liderazgo de la cabeza. Sabemos que los cambios y transformaciones de las organizaciones se dan pues entre 2/3 partes y 3/4 partes, según lo que se comentaba, no solamente el Congreso de Singapur, sino uno que hubo en Europa también el año pasado, Congreso Europeo de Recursos Humanos, que tuvo lugar en Lisboa, Portugal, que básicamente ahí se habló de esto, ¿no? De que cómo puede, ya llegó a ese rol, ya había estado en la mesa de los salones ejecutivos ya desde hace algunos años, pero ahora ya tiene que aportar más con este tipo de situaciones. Entonces, a tu pregunta, yo creo que en México hay de todo. Hay empresas de vanguardia que, como te decía hace rato, ya incorporan temas de salud mental en las agendas del negocio mismo, como también pues otros que pues están todavía en la etapa transaccional o de defenderse de toda esta embestida de cambios que atinadamente dices, de las modificaciones, que son varias de la Ley Federal del Trabajo, y otras que vienen en puerta, en las probables cambios o leyes nuevas, ¿no? Especialmente en un cambio de gobierno como que es pues el mismo régimen, o ideológicamente hablando, pero es un nuevo gobierno. Entonces, al final, todos esos cambios tienen que estar más preparado el Ejecutivo de Recursos Humanos a este respecto, y hay de todo, ¿no? Pero afortunadamente para eso hay asociaciones, para eso hay recursos humanos, para eso hay estos foros como el que tú tienes aquí en el tema de Titanes del Mundo del Trabajo, que pueden pues acercarse a plantear estos temas, compartir experiencias, a compartir buenas prácticas y realmente poderse llevar a cabo con mayor solvencia estos datos a la cual que platiquen con sus CEOs o jefes directores generales. Muchas gracias, Jorge. Jorge, ¿ves en algún país, por este contacto que tú tienes, algunas tendencias, algunas buenas prácticas que tú digas, híjole, la función de recursos humanos se está llevando de una manera muy interesante, muy inteligente, muy novedosa? ¿Ves algún país, ves alguna región que digas, qué buenas prácticas se están llevando a cabo, que debiéramos aprender de esas buenas prácticas? Cuando tú y yo estuvimos en recursos humanos en algún momento, bueno, pues obviamente Estados Unidos era el benchmark, poco antes lo fue Argentina para algunos temas de recursos humanos, sobre todo por la parte psicológica. Alguna vez fue referente España, pero hoy te preguntaría, ¿ves algún país que sea referente o alguna región que tú digas, híjole, estas buenas prácticas o lo que están haciendo en tal o cual lugar es muy interesante? Sí, mira, buena pregunta.
Yo creo que ese tema de las asociaciones y las más importantes del mundo, pues obviamente siguen siendo la SREN de los Estados Unidos. Si entran ustedes a esas páginas, pueden ver muchas investigaciones recientes. Cada rato se están modernizando y están incluyendo. En la página de la Federación Mundial van a encontrar también la encuesta global que se hizo con la alianza estratégica que tiene la Federación Mundial con Boston Consulting Group, SG. Esta encuesta que es bianual, acaba de salir la más reciente, que aunque está fechada 2023 porque cerró en diciembre del año pasado, sigue teniendo datos muy válidos. Son 7,000 encuestados de 102 países y que para algunos CEOs también fueron encuestados. Y ahí saben las tendencias más importantes actuales y también algunas prácticas. Y se las recomiendo ahí entrando al wfpma.org. Ahí pueden entrar. A nivel de países está, desde luego, además del ¿Cómo que es la página, señalaste, Jorge? WFPMA, que es World Federation of People Management Associations, WFPMA. ¿Verdad? .org. Sí, Muy bien. exactamente. Y ahí tienen acceso a investigaciones como esta que se hizo con estas dimensiones, 7,000 encuestados de 102 países, sobre cómo ven ellos y sus jefes, algunos de ellos, las tendencias o las preocupaciones que tienen en orden. Además, comparado, porque esta es la 10ª vez que se hace, ya tiene 20 años esta encuesta, desde la primera vez que se hizo, ya tiene manera de compararse con encuestas pasadas o la pasada en ese sentido. Otra, a tu pregunta, también está la CIPD, que es la de Inglaterra, del Reino Unido. Ahí tiene el Charter Institute of People Development, que también pueden ingresar a la página C de Carlos, I de Ignacio, D de Daniel y P de Pedro, CIPD.co, ahí es co, y pueden tener acceso también a muchísima información. Ellos tienen también una certificación muy importante que en la medida están iniciando con el nuevo consejo que preside Fernando Méndez de Seme, un proyecto de certificación en México para darle, justamente así como tienen profesiones de auditores o contadores públicos o ingenieros calificados especializados, también la función de recursos humanos cada vez menos improvisada y tener una certificación adaptada a las condiciones propias de nuestro país, pero tomando en cuenta las certificaciones de los Estados Unidos, de Canadá. Otra que trabaja mucho es esa justamente de Canadá y también la de Australia. Yo te diría que son las 4 que van a la vanguardia, sobre todo en temas de investigación en recursos humanos, que hay muy poca. Habrá cuestiones de compartir buenas prácticas, pero investigación sobre temas de capital humano, pues hay poca. Pero afortunadamente esas 4 más el depositario global, que es la Federación Mundial, la WFPMA, pues ahí hay, yo te diría que serían esas las donde pueden haber elementos de vanguardia. Desde luego que en cada país se pueden dar elementos, aquí puede haber ejemplos muy puntuales de cosas que están haciendo en alguna empresa nacional o multinacional mexicana, pero ahí hay mucho más de dónde cortar, y aquí pues hay que invitarlos a foros o congresos para que compartan esas buenas prácticas, y a veces no. Está trabajando en la medida también para premiar ahora no solamente lo que antes era el ejecutivo del año de recursos humanos, que te acordarás que lo tenía muchos años a medir, se suspendió un poquito, pero ahora que está en este nuevo consejo del que también participo, se está hablando de reactivar justamente eso, pero ya a nivel de equipos de trabajo, no tanto de la cabeza de recursos humanos, sino de equipos de trabajo que hayan dado situaciones de innovación o de creatividad o de ya implantación con resultados esperados, o logrados, pues. Muchas gracias, Jorge. Y algunas recomendaciones, algunas buenas. Tú tienes muchísima experiencia, tanto de la parte de relaciones laborales, pero también pues en todo el mundo de recursos humanos con estas importantes posiciones que has ocupado a lo largo de tu casi 50 años en la función. Sí. ¿Cuáles dirías tú que son unas buenas prácticas de recursos humanos para el mundo de hoy? Pues ¿cómo hacemos para lograr más atracción de talento y que la gente se quede? Ya hicimos el gasto, la inversión de lograr que alguien llegara a nuestro lugar de trabajo. Y luego hay que retenerlo. ¿Cómo logramos la primera? ¿Cómo hacemos para que la gente quiera trabajar en nuestra organización? Y segundo, ¿cómo le hacemos para retenerlo? Sí, excelente preguntas. Mira, básicamente, justo el tema de onboarding, bueno, el tema de employer brand está en el 4º lugar de preocupaciones a nivel del mundo de los empleados, de los especialistas directivos de recursos humanos en 102 países, por lo menos lo que resulta le cuesta. Y ese employer branding viene por la necesidad de efectivamente atraer, pero después viene el onboarding, la retención, ¿no? Y además yo te diría, entre otras buenas prácticas, es llevar métricas.
llevar métricas relevantes, ya no solamente de rotación, pues que es la métrica tradicional de muchas décadas ya en el mundo de recursos humanos, sino de la retención. ¿Qué factor realmente ese? Y con encuestas, focus groups, porque las encuestas luego también, a veces hay una sobrecargo de encuestas y la gente no quiere que también le llenen muchas encuestas, pero sí con focus groups y una combinación razonable de encuestas que puedan decir a la gente por qué se queda, qué es lo que realmente se queda. Sabemos todos que la principal razón por la gente por la cual se va no es tanto que no comulgue con el negocio, sus valores, su misión que está explícita ahí en todos lados de la empresa, sino por un mal jefe. Si el jefe es directo, pues no es un líder realmente, pues es la causa principal a veces de la salida de personal y muchas veces de salida de personal de talento. Entonces, buenas prácticas, una de ellas es llevar, volviendo al tema de manejarnos cada vez más con hechos y datos, sin perder el enfoque humano, sin perder la cercanía con las gentes a todos niveles y desde luego líderes de la organización, es básicamente manejarse con datos como el índice de retención. Yo te diría a nivel de la función, la buena práctica pues también el branding del mismo ejecutivo de recursos humanos, de la cabeza y de las cabezas de las áreas de talento, de capacitación, desarrollo, laborales, que tengan un branding de confiabilidad, ¿no? Si las cosas administrativas no salen bien, va a ser difícil que tengan credibilidad para manejar cosas más estratégicas. Si además pueden ellos como recursos humanos, como cabezas, implantar de la mano del CEO y con la alianza estratégica de los CFO, del comercial y del COO del director de operaciones, un programa estratégico de transformación, de mejora continua, como le quieran llamar, pero que cubra todas las áreas transversales de la organización y que se vea claramente que el liderazgo lo lleva, que debe ser un plan no de recursos humanos, sino de la organización, pero el liderazgo o coordinación estratégica debe estar a cargo de recursos humanos. Esa sería una forma de impactar a la organización, de ganar posicionamiento, y de ahí viene después todo lo demás, las mejores prácticas, todas las iniciativas que quieran, pero hacerlas aisladamente también se puede hacer, pero va a llevar más tiempo y más trabajo. Bien interesante, Jorge. Y ahorita que hablabas de branding, yo Sí. recuerdo cuando me hizo el favor de invitarme Alfredo Bernales, creador de este podcast, que por cierto le mando un enorme saludo, está un poco delicado de salud. Y Saludos de mi parte, también un abrazo y que se mejore. esperemos que pronto se recupere y esté aquí con nosotros muy rápidamente. Hablábamos que en algún momento en México, Jorge, y tú y yo somos parte del Grupo Jurídica desde hace ya muchos años, Sí. y había grandes directores, grandes vicepresidentes de recursos humanos. Eran unos señorones, hablábamos, pues a ver, nombres no quiero meterme aquí Los cardenales y para esas no cosas. dejar a alguien fuera, pero bueno, en su momento Pedro Borda fue así como alguien increíble, o hablamos de gente en Celanese Mexicana, en IBM, don Víctor de la Fuente, había gente increíble, ¿no? En el Cemex, sí. propio Cemex en algún momento, me acuerdo que había gente así que decías, wow, cuando estudiábamos relaciones industriales o estábamos empezando nuestras carreras, se hablaba de estas grandes referentes. Yo no sé si en este tema, y lo traigo a colación por lo que ahora hablabas tú, la falta de branding a lo mejor de recursos humanos, de la gente de recursos humanos, que estamos en esta coyuntura que tú bien mencionas de que hay que aprovecharla. Y yo desafortunadamente, y la verdad es que sigo muy metido en el mundo de recursos humanos como para decir, es que no estoy metido, no, sigo muy metido, pero no oigo ni siquiera a nivel mundial de empresas. Me acuerdo muchísimo que cómo hacía ruido General Electric, ¿no, Jorge? Y Jack Claro, Welch decías, Jack wow, Welch. el referente de Jack Welch para arriba y para abajo. Oías algunas personas, no sé, algunos maestros, algunos autores de libros que decías, wow, qué autor, no sé qué. Me quiero acordar ahorita el de la Universidad de Michigan, se me fue el nombre, No, Dave pero que Ulrich, Dave Ulrich. Ulrich, que fue súper famoso. Gracias, Jorge. ¿Qué piensas? ¿Qué está pasando? O estoy perdido yo y que yo no los conozco, no los oigo, pero voy a los congresos, yo voy todos los años al congreso de ATD y me sorprende que los invitados principales, que los keynotes sean actrices, actores, grandes deportistas, y digo, ¿qué debería estar?
un señorón, una señorona de recursos humanos o del mundo de la formación dando estas charlas. ¿Por qué tenemos que recurrir? Y no estoy diciendo que no tengan carreras o trabajos súper interesantes. Digo, deberíamos de tener en nuestros foros a esta gente, ¿no? ¿Qué crees que está pasando? No, es una acotación muy válida, me parece, y coincido contigo, somos contemporáneos de todas maneras, y nos tocaba en esa época, o sería que también éramos más jóvenes y los veíamos como en un poquito, un escaloncito arriba, un pequeño pedestal arriba, y pues es lógico que, ya. Y además se junta para mí otro factor, que es el que permanecían en sus posiciones más tiempo. O sea, las empresas duraban más, casi sin cambios en sus esquemas directivos, los de recursos humanos que eran buenos y eran notables, pues también duraban más en sus posiciones, entonces permitían que duraran 10, 15 o hasta más años en funciones directivas o en la misma posición de recursos humanos. Entonces se prestaba también eso, que eran los mismos referentes o casi los mismos, que duraban muchos años y hacían contribuciones importantes a sus organizaciones y a la función de recursos humanos. Eso también tiene mucho que ver. Pensadores como David Ulrich, que realmente pues, hay muy pocos, todavía sigue estando activo, me hizo favor de invitarme a que le prologara unos últimos libros recientemente, y que realmente ha sido un pilar de recursos humanos porque ha sido el único que escribiendo temas de capital humano ha estado en la lista de los bestsellers de Nueva York, los primeros 19. Para un tema de capital humano en non-fiction, pues es realmente notable. Entonces, pero el punto es, tu pregunta pues es muy válida, ¿no? Nos faltan más referentes, nos faltan más historias de éxito que compartir. No digo que no haya, seguramente hay, pero no las conocemos o no se conocen tan abiertamente en la misma comunidad de recursos humanos, ya no digamos en la comunidad general o empresarial. Entonces sí, es un tema que nos ayudaría mucho contar con íconos que estén activos todavía en las empresas, en las organizaciones y que sean fácilmente reconocibles, respetables, respetados y que podamos hacerlos como puntos de referencia, como los que tú señalabas antes y que había varios, pues hace 20, 25, un poquito más años. Nos hace falta y bueno, pues nuestra labor es identificarlos, apoyarlos, fomentarlos y buscar que compartan eso, pues para que se den a conocer. Ahora con tantos medios electrónicos que no había en ese entonces, pues pues todavía Eso es lo que más me debería sorprende, facilitarse Jorge. más. Oye, Jorge, si antes no había y los conocíamos, ahora que hay todo en no conocerlos, claro, están estas cosas como Top Boys que hace LinkedIn en recursos humanos, que es un buen medidor, es algo interesante, aunque luego a mí me sorprenden algunos, pero bueno, es un buen referente. Entiendo que hay algunas organizaciones que hacen algunos premios para gente de recursos humanos, pero la verdad es que no lo tengo tan claro, pero sí, es muy interesante. Pero fíjate que a mí me pasa, Jorge, y no sé cuál es tu experiencia, que voy a dar un curso, voy a dar una conferencia a algún lugar, y luego pido autorización a la empresa para que me permitan difundirlo y no me dan ese permiso. Digo, híjole, yo haría exactamente lo contrario. Si yo estoy del otro lado, cuando yo estuve del otro lado, el consultor o la gente que me venía de la conferencia me decía, oye, ¿puedo difundirlo? Claro, porque para mí, es decir, mi empresa está invirtiendo en su gente, está queriendo que su gente sea mejor. Por supuesto que ha ruido diciendo que en tal o cual lugar estamos invirtiendo en temas de recursos humanos. En los años 80, que me tocó trabajar en Condumex, el ingeniero Julio Gutiérrez, presidente en aquel entonces de Condumex, al revés, me decía, Octavio, al ruido, avisa. ¿Te acuerdas que tuvimos reuniones, varias reuniones cuando la formación de la actual AMEDIR la tuvimos en Condumex, porque el ingeniero Gutiérrez me daba los espacios, me daba el tiempo para que le invirtiera a estar dedicado a las asociaciones y a los temas de recursos humanos fuera de nuestra empresa, porque nos daba información, muy activo en Coparmex. Yo digo, ¿qué no estará pasando hoy lo mismo? Porque, como tú bien dices, hoy con tantos medios digitales, pues la difusión debería ser mucho más profusa que la que era cuando nosotros no teníamos nada de esto, ¿no? Exactamente, concuerdo contigo. Y regresando un poquito a una pregunta que me decías hace unos minutos de recomendación, me gustaría compartirles una historia, sé que nos acercamos ya al final de la reunión, pero
muy breve sobre el rol de recursos humanos un poquito y dónde debe trabajar quizás más. Y la historia es una historia de dos vecinos que colindaban con una pequeña barda de 1,60 de altura y si de repente pues, veían el jardín del otro, uno del otro. Uno de los vecinos planta un jardín con la ayuda de un especialista, un jardinero, y con mucha agua, planta no un jardín, un árbol. Y el árbol, con tantos cuidados, pues empezó a crecer, crecer. El vecino, como buen vecino, no quedarse atrás, planta también su árbol. Y nada más que alguien le recomendó, no le pongas tanta agua, no le pongas muchos nutrientes, ponle los suficientes, pero no demasiado, para que las raíces mismas vayan creciendo abajo, busquen el agua, busquen sus nutrientes naturales y lo va a hacer más sólido el árbol. A lo mejor no va a crecer tanto como otros con tantos apoyos, pero este va a crecer más fuerte. Al final, pues sí, creció más grande el árbol del primer vecino y el segundo, pues creció bien, natural, pero no tan alto. Estaban ubicados en una zona costera y llegó un huracán y se llevó al árbol más grande y el árbol más pequeño pues, resistió el huracán precisamente por las raíces. O sea, la simbología de esto es que en recursos humanos trabajamos mucho con un árbol con raíces, que vienen siendo los valores, el tronco, que son los conocimientos o el core del negocio, las ramas, que son pues, la especialidad de eso, y los frutos, que son los resultados o los logros, ¿no? En todas tiene que ver recursos humanos, pero principalmente en apoyo a la consolidación, a la difusión, a la definición, inclusive con los CEOs de los valores. Sin eso, no es, y lo que trabaja es con gentes, con personas, con el concepto de recursos humanos, no de que la gente es un recurso, como la tecnología, las finanzas, o el capital, sino es los recursos que todo ser humano tenemos y que ponemos a disposición de la empresa si así lo decidimos. Es el concepto de recursos humanos que quisiera destacar en esta tu pregunta y ojalá la historia pues, sea ilustrativa de lo que piensa. Buenísimo, ¿no? Un extraordinario ejemplo. Bueno, Jorge, como tú decías, pues vamos cerrando. Te pediría que nos des dos o tres consejos, dos o tres comentarios finales para cerrar nuestra sesión. Te agradezco muchísimo en nombre de Titanes del Mundo del Trabajo tu participación en este episodio del podcast. No, gracias de nuevo a ti por la invitación. Saludos al buen Rodrigo Hernández y a tu auditorio. Pero básicamente diría, si tuviera que sintetizar en 3 palabras, el rol que tiene que tener y tomar desde el Ejecutivo de Recursos Humanos y en apoyo a los CEOs es liderazgo, liderazgo, liderazgo. Nada más, Tavo. Muchísimas gracias, Jorge. Te agradezco mucho otra vez tu participación en este episodio. Pues agradezco mucho a todos, a todas y todos el haber escuchado este podcast. Les deseo muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en la hora en la que nos escuchen.